En las sofocantes selvas de la provincia de Bến Tri, en Vietnam del Sur, el 17 de enero de 1960, ocurrió algo que alteraría fundamentalmente la naturaleza de la guerra moderna y haría añicos la confianza de la fuerza militar más poderosa de la Tierra. 5.000 mujeres surgieron de las aldeas del delta del Meong como espectros de una pesadilla ancestral, rodeando posiciones militares fortificadas con nada más que palos de bambú tallados para parecer rifles. Los soldados dentro, entrenados por asesores estadounidenses y armados con armamento moderno valorado en millones de dólares, huyeron aterrorizados, abandonando sus puestos, sus armas, su propio sentido de la realidad. Lo que estos soldados habían presenciado no era sobrenatural, era algo mucho más perturbador. El nacimiento de una campaña de guerra psicológica tan sofisticada, tan profundamente arraigada en los miedos humanos primitivos y en la manipulación cultural que incluso hoy, más de 60 años después, los documentos clasificados sobre estas operaciones permanecen sellados en los archivos del Pentágono por considerarse demasiado peligrosos para su divulgación pública. La mujer que orquestó esta victoria imposible llegaría a ser conocida por la inteligencia estadounidense como el individuo más peligroso del sudeste asiático. Una figura tan aterradora que los veteranos de combate experimentados se negaban a pronunciar su nombre en voz alta. Sin embargo, su historia apenas aparece en los libros de historia occidentales, deliberadamente suprimida por las autoridades que entendían que algunas armas son demasiado terribles para reconocerlas. Antes de continuar con la historia de Guantán y los horrores psicológicos que desató sobre miles de soldados estadounidenses, si te fascinan los capítulos más oscuros de la historia militar que los gobiernos han intentado desesperadamente enterrar, suscríbete ahora a Liturgy of Fear y activa la campana de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber desde dónde se conecta nuestra comunidad de entusiastas de la historia oscura en todo Estados Unidos. Lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que te han contado sobre la guerra de Vietnam y revela por qué ciertos veteranos todavía se despiertan gritando de pesadillas que tal vez no hayan sido sueños en absoluto. El delta del Mekong en 1960 era un laberinto de vías fluviales, arrozales y jungla densa que parecía diseñado por la propia naturaleza para tragarse ejércitos enteros. La provincia de Bến Tri, conocida localmente como la Tierra del Coco, se extendía por este terreno hostil como una herida verde. Su población de 800.000 almas atrapadas entre fuerzas opuestas que destrozarían su mundo. El aire húmedo era tan espeso que ahogaba, llevando el dulce hedor de la vegetación en descomposición mezclado con algo más. El sabor metálico del miedo que se había asentado sobre la región como niebla matinal desde los días coloniales franceses. Este era un paisaje donde la visibilidad rara vez superaba los 30 pies, donde la selva parecía respirar con vida malévola, donde la línea entre civilización y la naturaleza primordial se difuminaba hasta desaparecer por completo. En este mundo de sombras y susurros nació Guantán Dinh el 15 de marzo de 1920, la hija menor de una familia campesina en la comuna de Luong Hoa, distrito de Guyon Trom. Su infancia coincidió con la brutal eficiencia del dominio colonial francés, donde las ejecuciones públicas servían como entretenimiento vespertino y aldeas enteras podían desaparecer de la noche a la mañana por albergar las simpatías equivocadas. Los franceses habían perfeccionado un sistema de terror que iba más allá de la simple violencia. Entendían que el miedo era más efectivo cuando se volvía atmosférico, cuando se filtraba en la vida diaria como la humedad, inescapable y opresivo. La joven Dinh creció presenciando escenas que atormentarían a la mayoría de las personas de por vida. A los 7 años vio cómo soldados franceses,
obligaban a toda su aldea a observar el lento desmembramiento de un presunto revolucionario. Los gritos del hombre resonaron sobre los arrozales durante horas, pero lo que más le perturbó no fue la violencia, fue la precisión calculada con la que el comandante francés orquestó el espectáculo, cronometrando cada corte para maximizar no el dolor de la víctima, sino el trauma psicológico del público. Notó cómo él observaba más a la multitud que a la víctima, estudiando sus reacciones, anotando quién apartaba la mirada, quién vomitaba, quién se quedaba paralizado de horror. Esta fue su primera lección en guerra psicológica. A los 16 años ya había sido testigo de suficiente crueldad sistemática para entender que los seres humanos, dadas las circunstancias adecuadas, eran capaces de horrores que desafiaban la comprensión. Pero, a diferencia de otros que quedaron quebrados por estas experiencias, Den las estudiaba con el desapego de una científica observando un experimento. Comenzó a comprender los patrones del miedo humano, la forma en que el trauma podía propagarse por una comunidad como un virus, cómo ciertas imágenes o sonidos podían desencadenar respuestas que eludían por completo el pensamiento consciente. La transformación de campesina a revolucionaria no comenzó con ideología, sino con una tragedia personal que la forjaría en algo sin precedentes en la historia militar. En octubre de 1938 se casó con Nguyen Phan Bich, miembro del Partido Comunista Indochino, conocido por su carisma y dedicación a la independencia. Su felicidad fue breve. En octubre de 1939, cuando Den tenía 9 meses de embarazo de su primer hijo, la policía colonial francesa rodeó su casa en una redada al amanecer. Ella observó desde un compartimento oculto mientras golpeaban a su esposo hasta dejarlo inconsciente, su sangre acumulándose en el suelo del hogar que habían construido juntos. Lo visitaría una vez en prisión 3 días después de dar a luz a su hijo, Guan Huon. La reunión duró 15 minutos. Apenas reconocible por los moretones e hinchazón, susurró instrucciones que la guiarían por el resto de su vida. Piensan que entienden el miedo porque pueden causarlo, pero no entienden que el miedo, cultivado adecuadamente, puede devolverse a su creador como un espejo. Recuerda esto. 6 meses después, recibió la noticia de que había muerto en la prisión de Kondo. Aunque las autoridades se negaron a devolver su cuerpo o explicar las circunstancias de su muerte, los lugareños susurraban sobre las cámaras de tortura de Konda, donde los prisioneros políticos eran mantenidos en jaulas subterráneas para tigres, fosas de cemento apenas lo suficientemente grandes para que un hombre se agachara, con barras de hierro en el techo que permitían a los guardias orinar y defecar sobre los prisioneros de abajo. Se les alimentaba con arroz mezclado con arena hasta que sus dientes se desgastaban hasta convertirse en muñones. Agua salada que los volvía locos de sed, salsa de pescado llena de larvas. Algunos prisioneros, según se informa, comenzaron a comer su propia carne. Otros simplemente dejaron de responder a los estímulos por completo, sus mentes retirándose tan lejos de la realidad que ni siquiera la tortura extrema podía alcanzarlos. Estas historias inspirarían más tarde algunas de las técnicas psicológicas más perturbadoras de Den. Los franceses arrestaron a la propia Den en junio de 1940, cuando su hijo tenía solo 8 meses. El arresto fue orquestado para causar el máximo impacto psicológico. Esperaron hasta que ella estaba amamantando. Luego arrancaron al bebé de sus brazos. Los gritos del niño la siguieron mientras la arrastraban. Un sonido que ella diría más tarde que nunca. Abandonó realmente su conciencia. Durante 3 años en la prisión de Bajra, aprendió lecciones que aterrorizarían más tarde a las fuerzas estadounidenses. Cómo la privación sensorial prolongada rompe la mente humana en etapas predecibles. Cómo el aislamiento puede ser utilizado como arma para hacer que las personas duden de sus propios recuerdos.
Y lo más importante, cómo el miedo se propaga por una población con precisión matemática, siguiendo patrones tan predecibles como los vectores de una enfermedad. La prisión de Barra fue donde Den comenzó su transformación de víctima a arquitecta del miedo. Observó cómo diferentes prisioneros se quebraban bajo diferentes presiones. Algunos podían soportar la tortura física, pero se derrumbaban cuando se les obligaba a escuchar grabaciones de sus hijos llorando. Otros mantenían la cordura ante las palizas, pero perdían la razón cuando eran puestos en completo silencio. Comenzó a tomar notas mentales, creando perfiles de vulnerabilidades psicológicas humanas que más tarde se convertirían en la base de su doctrina de guerra. Tras su liberación en 1943, sufriendo de desnutrición severa y lo que los médicos franceses diagnosticaron con desprecio como histeria femenina, pero que probablemente era un TEPT severo, Den encontró un Vietnam del Sur transformado por la ocupación japonesa y el creciente fervor revolucionario. La resistencia Viet Minh ganaba fuerza y Den, endurecida por la pérdida y el encarcelamiento, se volcó en organizar mujeres en la provincia de Binh Tri. Pero aportó algo diferente a la resistencia, un entendimiento de la manipulación psicológica que iba más allá de las simples tácticas guerrilleras. Había observado cómo los franceses usaban el terror no solo para matar, sino para paralizar poblaciones enteras con pavor. Había visto cómo los rumores podían ser más poderosos que las balas, cómo la anticipación de la violencia podía destruir la moral más eficazmente que la violencia misma. Y lo más importante, había aprendido que la mente humana, cuando se la lleva al límite, puede programarse como una máquina. Dados los desencadenantes adecuados, las personas responderían de maneras predecibles, independientemente de su entrenamiento o voluntad consciente. Para 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Vietnam estalló en revolución, Dinh se había vuelto a casar con Tu Nguyen Hue Tri, un compañero revolucionario que compartía su dedicación, pero que a veces se sentía inquieto por el frío cálculo con el que ella planificaba las operaciones. Hablaba de la guerra no en términos de territorio o bajas, sino en términos de quebrar la mente del enemigo, de hacerles ver amenazas en todas partes, desconfiar de todos y, en última instancia, volver sus armas contra las sombras. Había comenzado a desarrollar lo que llamaba la doctrina de la locura impuesta. La idea de que se podía volver loco a un enemigo sin enfrentarlo directamente, simplemente controlando cuidadosamente su entorno perceptivo. En 1946 fue seleccionada como parte de una delegación de 4 personas para viajar al norte y reunirse con el propio Ho Chi Minh para solicitar armas y apoyo para la resistencia del sur. Ho, al conocerla, supuestamente dijo: «Esta mujer entiende algo que nuestros comandantes militares no, que en la guerra moderna la mente es tanto el arma definitiva como el objetivo definitivo». Aprobó sus solicitudes, pero más importante aún, le dio permiso para desarrollar sus teorías de guerra psicológica sin interferencia del mando militar tradicional. La mañana del 17 de enero de 1960 comenzó con una quietud antinatural que los soldados veteranos reconocerían más tarde como la calma antes de que se desatara el infierno psicológico. En las aldeas fortificadas de toda la provincia de Binh Tri, los soldados survietnamitas ocupaban sus puestos, seguros de sus armas y entrenamientos suministrados por los estadounidenses. No tenían idea de que estaban a punto de convertirse en sujetos de uno de los experimentos militares más perturbadores de la historia humana. Durante meses, Den había preparado meticulosamente lo que llamó Operación Araña Mental. Aunque el propio nombre era parte de la operación psicológica diseñada para ser descubierto e inspirar especulación paranoica sobre redes y enredos, su preparación iba mucho más allá de la planificación militar convencional. Había reunido perfiles psicológicos detallados de cada soldado en cada puesto,
recopilados a través de una red de inteligencia que incluía prostitutas, barberos, lavanderas e incluso niños que vendían fruta a los soldados. Estos perfiles eran terroríficamente completos. Sabían que soldados tenían pesadillas con ahogarse y serían colocados cerca del agua durante la operación. ¿Cuáles habían visto morir a sus padres y escucharían voces paternas llamando sus nombres? ¿Cuáles temían la locura en sus familias y serían sometidos a experiencias diseñadas para hacerlos dudar de su cordura? El miedo más profundo de cada hombre había sido catalogado y convertido en arma. La primera fase comenzó a las 3:00 am, en plena noche, cuando la psicología humana es más vulnerable. Los soldados de guardia empezaron a informar de sonidos extraños, no los ruidos habituales de la selva, sino algo deliberadamente incorrecto. Comenzó con risas de niños, pero reproducidas al revés y a un tono más bajo, creando un sonido que activaba respuestas de miedo primitivo en la amígdala humana. Luego vino el olor, una combinación de flores de loto podridas e incienso usado en rituales funerarios, transportado en humo que parecía moverse contra el viento. El soldado Tram Van, de guardia en el puesto de Puok Hip, fue el primero en verlas. Su informe oficial, presentado días después con manos que aún temblaban incontrolablemente, describía el momento. Salieron de la niebla, pero no caminaban normalmente. Algunas se arrastraban hacia atrás sobre las 4 extremidades. Otras caminaban sobre las manos. Algunas se movían de maneras que las articulaciones humanas no deberían permitir. Sus rostros estaban pintados de blanco como máscaras funerarias, pero sus ojos eran completamente negros, como si hubieran vertido tinta en ellos. Eran mujeres, pero no se movían como mujeres, no se movían como humanos. Se movían como cosas que pretendían ser humanas y no lograban del todo. Lo que se materializó desde la oscuridad previa al amanecer desafiaba todas las suposiciones que los soldados tenían sobre el combate. Cientos de mujeres emergieron simultáneamente de todas direcciones, sus movimientos coreografiados con una precisión que parecía imposible sin comunicación por radio. Llevaban lo que parecían rifles, pero algo no encajaba en sus siluetas entre la niebla. Las proporciones eran incorrectas. La forma en que los sostenían violaba la física básica. Algunas mujeres parecían llevar rifles que se doblaban en ángulos imposibles. Otras sostenían armas que parecían cambiar de forma en la niebla. Las mujeres comenzaron su asalto no con balas, sino con sonido. Hablaban al unísono, pero no en oraciones, en fragmentos, voces superpuestas que creaban un muro de sonido donde las palabras individuales se volvían insignificantes, pero el impacto emocional era abrumador. Hablaban en el dialecto local, pero con variaciones tonales que hacían que palabras familiares sonaran extrañas y amenazantes. Recitaban información personal sobre los soldados, los nombres de sus madres, sus apodos de infancia, descripciones de marcas de nacimiento en lugares que ningún enemigo debería conocer, secretos que nunca habían contado a nadie. El teniente Nuan Kalpat, al mando del puesto, trató de mantener el orden. Ordenó a sus hombres preparar las armas, pero ocurrió algo extraordinario. Las mujeres comenzaron a imitar los movimientos de los soldados con precisión, pero en reversa. Cuando un soldado levantaba su rifle, una mujer bajaba un movimiento idéntico. Cuando alguien daba un paso adelante, su reflejo daba un paso atrás. Esto creaba un efecto visual profundamente perturbador, como si la propia realidad hubiera desarrollado un fallo. El ataque psicológico se intensificó con precisión teatral. Las mujeres produjeron fotografías, cientos de ellas, y comenzaron a arrojarlas hacia las fortificaciones. No eran imágenes al azar. Cada fotografía estaba elegida específicamente para su objetivo.
Los soldados encontraron fotos de sus propios funerales, manipuladas con gran habilidad, pero completamente realistas. Otras mostraban a sus familias en casa, pero con sutilezas extrañas. Un niño con demasiados dedos, una esposa cuya sonrisa era demasiado amplia, una madre con ojos totalmente negros. Las fotografías estaban fechadas en el futuro, sugiriendo eventos que aún no habían ocurrido. Luego llegó lo que los sobrevivientes llamaron la fase de revelación. Las mujeres comenzaron a revelar secretos que no era posible que conocieran. Llamaban a los soldados por su nombre y describían sueños que habían tenido la noche anterior, conversaciones privadas, cartas que habían escrito pero nunca enviado. Una mujer se paró directamente frente al puesto y recitó palabra por palabra una oración que el soldado raso Niwan Banduk había susurrado cada noche desde su infancia. Una oración que su abuela le había enseñado y que nunca había dicho en voz alta a nadie. Los petardos comenzaron exactamente a las 4:17 a.m. Den había elegido esta hora porque en la numerología vietnamita representaba muerte y cambio, pero estos no eran petardos ordinarios. Habían sido modificados con químicos que producían sonidos que imitaban armas específicas, M16 estadounidenses, AK-47 soviéticos, granadas chinas. El patrón acústico era deliberadamente confuso, haciendo imposible determinar de dónde venían los ataques, o incluso si había armas reales mezcladas con las falsas. El humo que producían había sido mezclado con compuestos alucinógenos derivados de plantas locales. No lo suficiente para causar alucinaciones completas, pero sí para volver los bordes de la visión poco fiables, para hacer que las sombras se movieran de forma independiente. El soldado Min describiría más tarde el momento en que su unidad se rompió. La mujer frente a mí se arrancó la cara, no como una máscara, se la peló como piel, y debajo había otro rostro exactamente igual al mío. Me vi a mí mismo mirándome, moviendo la boca con palabras que yo estaba pensando pero no había dicho. Ahí fue cuando corrí. Todos corrimos. No se puede luchar contra algo que entra en tu cabeza de esa manera. Los soldados huyeron en pánico completo. Muchos se quitaron los uniformes mientras corrían, como si la ropa misma estuviera contaminada con locura. Algunos fueron encontrados días después vagando desnudos por la selva, incapaces de explicar lo que habían experimentado. Otros nunca dejaron de correr, desertando por completo en lugar de arriesgarse a enfrentarse otra vez a lo que habían visto. En menos de 6 horas, sin disparar una sola bala real, la fuerza de Den había capturado 159 armas, incluidas ametralladoras, morteros y miles de rondas de munición. Pero las armas eran secundarias frente a la verdadera victoria, la contaminación psicológica que se propagó desde los soldados en fuga como una enfermedad. Ellos llevaron su terror de vuelta a otras unidades, sus historias volviéndose más perturbadoras con cada relato. En pocos días, soldados de toda la provincia informaban pesadillas sobre mujeres con rostros al revés, fusiles que se convertían en serpientes, fotografías que cambiaban cuando no las mirabas. El miedo se volvió autosostenido, sin requerir más acciones de las fuerzas de Den para mantener su control sobre la psique del enemigo. En las semanas posteriores al incidente de Phu Quoc, el mando militar survietnamita y sus asesores estadounidenses se enfrentaron a una crisis como ninguna en su entrenamiento o experiencia. Los informes oficiales de los soldados en fuga eran tan extraños, tan inconsistentes con la guerra convencional que muchos fueron clasificados y enterrados inmediatamente. Aquellos que insistían en contar sus historias a menudo eran sometidos a evaluación psiquiátrica, diagnosticados con reacciones agudas de estrés y retirados discretamente del servicio activo. El teniente coronel James Harrisburg, un oficial militar de carrera con experiencia de combate en la Segunda Guerra Mundial y Corea, llegó a la provincia de Binh Tri el 25 de enero de 1960.
encargado de investigar lo que los informes oficiales llamaban una acción enemiga irregular, utilizando tácticas no convencionales. Lo que encontró desafió todo lo que creía saber sobre la guerra. Su diario privado, desclasificado en 1995 tras su muerte, proporciona una ventana a la creciente comprensión del ejército estadounidense de que se enfrentaban a algo sin precedentes. 28 de enero de 1960. Entrevisté a 12 soldados del puesto de Puok Hip. Sus historias son consistentes en su inconsistencia. Cada hombre experimentó algo diferente. Sin embargo, todos describen la misma sensación abrumadora de que la realidad se desmoronaba. El soldado Tran afirma que vio a su abuelo muerto entre los atacantes. El cabo Nuan insiste en que las mujeres hablaban al revés, pero él podía entenderlas perfectamente. El sargento Lee sostiene que los rifles que las mujeres llevaban estaban hechos de huesos humanos, a pesar de que las pruebas recuperadas mostraban bambú tallado. Estos hombres no mienten. Realmente creen lo que están diciendo. Algo ocurrió en su percepción de la realidad que nuestros psiquiatras no pueden explicar. 2 de febrero de 1960. Intenté reconstruir el ataque usando análisis militar convencional. Imposible. La coordinación requerida para emerger simultáneamente desde múltiples direcciones sugiere comunicación por radio, pero no se encontró ningún equipo. Los perfiles psicológicos de nuestros soldados que poseía el enemigo incluían información que no estaba en ningún archivo, que no era conocida por los oficiales al mando. En algunos casos no era conocida por nadie salvo por los propios soldados. ¿Cómo se obtiene inteligencia sobre los pensamientos privados de un hombre? 8 de febrero de 1960. Me reuní con un coronel francés que sirvió aquí en los 40. Se puso pálido cuando le describí las tácticas. Dijo que había visto cosas similares en menor escala. Lo llamó Guerre psychologique totale, guerra psicológica total. Me advirtió que la mujer detrás de esto, Nuan Tin, había pasado años estudiando técnicas de interrogatorio francesas, pero las había mejorado. Usó la palabra evolucionado. Dijo que ella entendía algo sobre la mente humana que la ciencia militar occidental apenas comenzaba a comprender, que la propia conciencia podía convertirse en un arma. El impacto del 17 de enero se propagó hacia afuera a través de la estructura militar como grietas que se extienden por el vidrio. En pocos días, las guarniciones de todo el delta del Mekong informaron incidentes similares. Mujeres apareciendo al amanecer o al anochecer, siempre cuando la luz engañaba a los ojos, siempre con esa perturbadora sincronización que sugería una mente colectiva en lugar de actores individuales. Pero cada incidente era diferente, adaptado a los miedos y vulnerabilidades específicas de sus objetivos. En el puesto del distrito de Bartry, las mujeres no hablaron en absoluto. Simplemente permanecieron en silencio perfecto durante 7 horas, sin parpadear, sin moverse, excepto por una respiración sincronizada que creaba un ritmo audible como un enorme latido. Cuando los soldados intentaron acercarse a ellas, retrocedían en perfecta unisonancia, manteniendo distancias exactas. Un soldado disparó un tiro de advertencia. Las mujeres no se inmutaron, no reaccionaron en absoluto, como si la bala no hubiera existido. La presión psicológica de su presencia se volvió tan insoportable que la guarnición abandonó su puesto sin que se les disparara un solo tiro. En Gyeongtrum, el ataque tomó la forma de lo que los testigos llamaron la noche de las canciones equivocadas. Mujeres rodearon el complejo militar y comenzaron a cantar nanas, pero las letras estaban sutilmente mal, describiendo muertes violentas con los tonos suaves que las madres usan para calmar a los niños. Cantaban en perfecta armonía, pero cada verso se volvía progresivamente más perturbador, describiendo con dulces y suaves voces cómo morirían los soldados,
no como amenazas, sino como simples hechos, como si leyeran de una historia que ya estaba escrita. La propia Den se había trasladado a una serie de puestos de mando ocultos por toda la provincia de Ventry, moviéndose constantemente, pero manteniendo de algún modo una coordinación perfecta de operaciones en cientos de millas cuadradas. La inteligencia estadounidense descubriría más tarde que había desarrollado un sistema de comunicación basado en canciones tradicionales vietnamitas, donde variaciones minúsculas en el tono y ritmo podían transmitir complejas instrucciones militares. Para los oyentes casuales, sonaba como mujeres campesinas cantando mientras trabajaban en los campos. Para sus operadoras entrenadas, era una sofisticada red de mando y control que ninguna interceptación radial podía detectar o descifrar. Para marzo de 1960, había ampliado el ejército de cabellos largos a casi 5.000 mujeres, organizadas en células que operaban con una perturbadora autonomía. Cada célula estaba entrenada no solo en tácticas guerrilleras convencionales, sino en lo que Den llamaba guerra de la conciencia. Aprendían cómo explotar la brecha entre percepción y realidad, cómo crear experiencias que se incrustaran en la mente de un soldado como metralla psicológica, causando daños que continuaban mucho después de terminado el encuentro. El entrenamiento para el ejército de cabellos largos era en sí mismo una forma de acondicionamiento psicológico. Las mujeres pasaban semanas en completa oscuridad, aprendiendo a orientarse solo por el sonido y el olfato. Practicaban moverse de maneras que violaban los patrones normales de movimiento humano, entrenando sus cuerpos para crear perturbaciones visuales que desencadenaran respuestas del valle inquietante en los observadores. Aprendían a hablar en patrones superpuestos que creaban ilusiones acústicas y usaban técnicas del teatro tradicional vietnamita para proyectar voces que parecían venir de direcciones imposibles. Lo más perturbador era que se entrenaban en lo que Den llamaba implantación de recuerdos. A través de un cuidadoso interrogatorio de prisioneros e informantes, reunían fragmentos de las experiencias pasadas de los soldados y luego las entretejían en encuentros que parecían recuerdos recuperados. Un soldado podía recordar de repente haber visto a una de las operadoras de Den en el funeral de su madre años atrás, o recordar a una mujer advirtiéndole sobre su muerte en un sueño que había olvidado hasta ese momento. Estos falsos recuerdos estaban tan hábilmente elaborados que incluso bajo hipnosis, los sujetos no podían distinguirlos de experiencias reales. La respuesta estadounidense a esta nueva forma de guerra fue inicialmente de negación y supresión. Los informes oficiales minimizaban los aspectos psicológicos, atribuyendo las reacciones de los soldados al estrés de combate y la fiebre de la selva. Pero en privado, la inteligencia militar estaba en modo de crisis. Un informe clasificado de la CIA de abril de 1960 afirmaba: «Nos enfrentamos a un enemigo que ha convertido la mente humana en un arma. La doctrina militar tradicional asume que los soldados debidamente entrenados pueden mantener la eficacia operativa a pesar del miedo». Pero ¿qué sucede cuando el enemigo puede inducir estados de conciencia donde el entrenamiento se vuelve irrelevante? ¿Cuando la propia percepción del soldado se convierte en el enemigo? Para mediados de 1961, la participación militar estadounidense en Vietnam estaba aumentando rápidamente, y con ello venía un escrutinio mayor de los métodos de guerra psicológica de Dinh. La administración Kennedy, alarmada por los informes de unidades survietnamitas enteras quedando inoperativas en combate sin sufrir una sola baja física, autorizó una serie de programas de investigación clasificados destinados a comprender y contrarrestar lo que llamaban guerra cognitiva. El proyecto Mindbridge, iniciado en mayo de 1962 bajo los auspicios de la División de Servicios Técnicos de la CIA, reunió a un equipo inusual de psiquiatras militares, antropólogos, ilusionistas y hasta expertos en efectos especiales de Hollywood.
Su misión era realizar ingeniería inversa de las técnicas de Den y desarrollar contramedidas. Los archivos del proyecto, parcialmente desclasificados en 2010 con fuertes tachaduras, revelan la magnitud del desconcierto estadounidense ante lo que enfrentaban. El doctor Martin Elmsworth, psiquiatra principal del proyecto, escribió en su evaluación inicial: el sujeto, Den, ha desarrollado un sistema integral de manipulación psicológica que supera todo lo que conocemos actualmente sobre la guerra. Básicamente ha convertido la cultura misma en un arma, usando los marcos mentales del enemigo en su contra. Sus operadoras no solo atacan a los soldados, atacan las estructuras conceptuales que les permiten funcionar. La investigación del equipo reveló patrones inquietantes en las operaciones de Den. Descubrieron que había estado mapeando sistemáticamente lo que llamaron puntos de presión cultural, miedos y ansiedades profundamente arraigados y específicos de distintas poblaciones. Para los soldados survietnamitas, explotaba creencias tradicionales sobre fantasmas y espíritus ancestrales. Para las tropas estadounidenses, dirigía otras vulnerabilidades: el miedo a volverse loco, la ansiedad sobre enemigos asiáticos enraizada en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, la creciente desconexión entre el propósito declarado de la guerra y su realidad. Una técnica particularmente efectiva consistía en lo que Den llamaba erosión de la realidad. Sus operadoras introducían pequeñas inconsistencias aparentemente imposibles en la vida diaria de los soldados. Un soldado podía encontrar su fusil limpio y aceitado mientras dormía, pero con el número de serie cambiado. Los mapas se alteraban de forma sutil. Un río movido ligeramente, un pueblo renombrado. Los efectos personales se reemplazaban con copias idénticas pero con pequeñas diferencias. El objetivo era crear un sentido persistente de que la realidad misma no era fiable. El capitán Dennis Holbrook, destinado en Kuchi en 1965, documentó la experiencia de su unidad con la erosión de la realidad en una serie de cartas a su esposa que fueron confiscadas posteriormente por censores militares. Empezó poco a poco. Thompson encontró una foto de su novia en su bolsillo, pero sus ojos eran de otro color. La moneda de la suerte de Johnson tenía la fecha equivocada. Pensamos que alguien estaba gastando bromas, pero luego empeoró. Teníamos conversaciones que nadie más recordaba. Las órdenes cambiaban, pero los registros escritos mostraban que siempre habían sido diferentes. Los hombres empezaron a llevar diarios solo para verificar sus propios recuerdos, pero incluso esos mostraban entradas que no recordaban haber escrito. La presión psicológica llevó a lo que los psiquiatras militares denominaron episodios disociativos colectivos. Unidades enteras experimentaban alucinaciones compartidas, falsos recuerdos que todos juraban eran reales, o períodos de tiempo perdido donde pasaban horas sin que nadie recordara lo que había sucedido. Los exámenes médicos no mostraron signos de drogadicción ni trauma físico. Las mentes de los hombres simplemente dejaron de registrar la realidad en respuesta al asalto psicológico persistente. A finales de 1963, Den intensificó sus operaciones con lo que se conoció como la campaña de los niños. Reclutó niños de entre 7 y 12 años, entrenándolos no como soldados, sino como lo que ella llamaba armas de inocencia. Estos niños aparecían cerca de bases estadounidenses, jugando juegos que parecían normales, pero estaban cuidadosamente diseñados para activar respuestas psicológicas profundas. Un juego particularmente perturbador consistía en que los niños dibujaban imágenes en la tierra con palos. Los dibujos empezaban siendo imágenes inocentes, casas, árboles, animales, pero a medida que los soldados miraban, los niños las modificaban gradualmente, transformando escenas agradables en pesadillas. Una casa desarrollaba ojos, un árbol brotaba manos,
Un animal tenía dientes humanos. Los niños actuaban como si nada estuviera mal, continuando jugando y riendo mientras creaban imágenes cada vez más inquietantes. El sargento de marines Robert McKinnon describió un encuentro que le dejó un trauma psicológico permanente. Había una niña, quizá de 8 años. Cada día se paraba fuera de nuestra base con una muñeca. La muñeca se parecía exactamente a mi hija en casa. El mismo vestido, el mismo pelo, el mismo diente frontal faltante. La niña hacía hablar a la muñeca, y juro por Dios que era la voz de mi hija. Decía cosas que solo mi hija sabría, chistes que compartíamos, canciones que le cantaba. Pero luego la muñeca decía otras cosas, describiendo cómo papá iba a morir, cómo se verían sus entrañas, cómo mamá lloraría en el funeral. Lo peor era que la niña nunca me miraba, nunca reconocía que yo estaba allí. Solo jugaba con esa muñeca día tras día, describiendo mi muerte con la voz de mi hija. La investigación reveló que la red de inteligencia de Den de alguna manera había obtenido grabaciones de las llamadas telefónicas de los soldados estadounidenses a casa, fotografías de sus carteras, cartas de sus familias. Esta información era analizada por equipos de exmaestros y psicólogos que se habían unido a la revolución, creando perfiles psicológicos detallados que luego se usaban para diseñar torturas individualizadas. Cada soldado enfrentaba su propio infierno personalizado, diseñado específicamente para pasar por alto sus defensas psicológicas individuales. La campaña de los niños tenía otro propósito aún más insidioso. Los soldados estadounidenses, entrenados para ver a los niños vietnamitas como amenazas potenciales, comenzaron a experimentar lo que los psiquiatras llamaron parálisis protectora. No podían obligarse a actuar contra niños incluso cuando esos niños podían estar reuniendo inteligencia o plantando detonadores psicológicos. Esta vacilación luego era explotada en situaciones de combate donde retrasos de fracciones de segundo en la toma de decisiones podían resultar fatales. Para 1964, Den había establecido lo que la inteligencia estadounidense llamó zonas de muerte psicológicas, áreas donde la aplicación sostenida de sus técnicas había vuelto a las fuerzas estadounidenses esencialmente ineficaces en combate. Los soldados asignados a estas zonas comenzaban a experimentar síntomas en cuestión de días: insomnio, paranoia, alucinaciones y lo que un psiquiatra describió como una incapacidad total para distinguir entre la realidad externa y la experiencia interna. El año 1965 marcó una escalada dramática tanto en la participación militar estadounidense como en la sofisticación de la campaña de guerra psicológica de Den, con el despliegue de fuerzas de combate regulares de se enfrentó a un nuevo desafío: soldados estadounidenses que, a diferencia de sus homólogos survietnamitas, no tenían contexto cultural para los elementos sobrenaturales de sus operaciones. Su respuesta fue desarrollar categorías completamente nuevas de ataque psicológico adaptadas específicamente a la psicología estadounidense. La Operación Espejo Mental, lanzada en septiembre de 1965, apuntaba a la mayor fortaleza del ejército estadounidense, su superioridad tecnológica, y la convertía en fuente de ansiedad paranoica. Las operadoras de Den comenzaron a dejar equipo sofisticado en lugares donde las patrullas estadounidenses lo encontrarían. Radios que parecían más avanzadas que cualquier cosa en el arsenal estadounidense, dispositivos médicos de propósito incierto, mapas que mostraban posiciones estadounidenses con una precisión imposible. El equipo en realidad estaba ensamblado con materiales capturados y utilería teatral, pero construido con la suficiente astucia para parecer plausiblemente avanzado. El impacto psicológico fue inmediato y profundo. Los soldados comenzaron a cuestionar si realmente eran la fuerza superior. Los informes inundaron los canales de inteligencia sobre posible tecnología avanzada soviética o china.
sobre que el enemigo tenía capacidades más allá de lo conocido. El Pentágono gastó millones investigando estos dispositivos capturados solo para descubrir finalmente que eran elaboradas falsificaciones. Pero para entonces, la semilla de la duda ya estaba plantada en miles de mentes de soldados. El teniente Michael Danforth, sirviendo con la primera división de infantería, escribió en una carta que luego fue clasificada: encontramos este dispositivo en un complejo de túneles. Parecía algún tipo de escáner con luces que respondían a nuestra presencia, pantallas que mostraban lo que parecían ser nuestros signos vitales. Los técnicos no pudieron descubrir cómo funcionaba. Algunos decían que leía nuestros pensamientos. Otros afirmaban que predecía nuestros movimientos. Resultó ser solo espejos y placas de presión con luces a pilas. Pero durante semanas creímos que el enemigo tenía tecnología para ver dentro de nuestras mentes. Ese miedo nunca se fue del todo. El ascenso de Den a subcomandante de las fuerzas del Frente Nacional de Liberación en 1965 le dio recursos para expandir sus operaciones exponencialmente. Estableció una red de aldeas de guerra psicológica, aparentemente pueblos normales que en realidad eran escenarios elaborados para traumatizar a las fuerzas enemigas. Todo en estas aldeas estaba cuidadosamente orquestado para crear el máximo disturbio psicológico. En una de estas aldeas cerca de Tain, las fuerzas estadounidenses realizaron lo que creían que era una operación de búsqueda rutinaria. Encontraron el pueblo aparentemente desierto, excepto por una sola anciana que hablaba un inglés perfecto y sin acento. Algo que debería haber sido imposible para una campesina vietnamita rural. Ella afirmaba ser de Ohio, daba detalles sobre Cleveland que resultaban ciertos, incluso conocía resultados recientes de béisbol. Insistía en que había vivido en esa aldea durante 40 años, que nunca había estado en Estados Unidos, que había aprendido inglés en sueños. El examen médico reveló que efectivamente era vietnamita, que nunca había salido del país. Sin embargo, su conocimiento de la cultura estadounidense era imposiblemente detallado. Los soldados que la encontraron reportaron pesadillas durante meses, sueños donde personas familiares hablaban vietnamita, donde sus pueblos natales estaban poblados por rostros asiáticos, donde ellos mismos se miraban al espejo y veían rasgos vietnamitas. La anciana desapareció tras el encuentro, pero individuos similares comenzaron a aparecer por toda la región. Vietnamitas que sabían cosas imposibles, que hablaban de ciudades estadounidenses que nunca habían visitado, que tarareaban canciones que aún no habían sido escritas. La campaña de rumores se intensificó durante este período con las operadoras de Den infiltrándose en la infraestructura de apoyo de las bases estadounidenses. Estos no eran espías tradicionales que reunían inteligencia, sino saboteadores psicológicos cuya misión era erosionar gradualmente la estabilidad mental de las fuerzas estadounidenses. Trabajaban como limpiadoras, cocineras, intérpretes y prostitutas, cada uno entrenado en técnicas psicológicas específicas. Una mujer de limpieza podía acomodar objetos personales en la habitación de un soldado para formar palabras en vietnamita que se tradujeran en temores profundamente personales. Un barbero podía cortar accidentalmente a un soldado al afeitarlo y luego mencionar que lo mismo le había pasado a otro estadounidense el día antes de morir, creando un patrón falso al que el cerebro buscador de patrones del soldado se aferraría. Los intérpretes ocasionalmente traducían mal de manera deliberada, creando narrativas paranoicas que sugerían que los aliados eran enemigos, que los comandantes ocultaban información, que la guerra no era lo que parecía. Las prostitutas eran quizás las más devastadoras psicológicamente. Estaban entrenadas para susurrar los nombres de las novias o esposas de los soldados durante momentos íntimos, para hablar de repente con las voces de mujeres de su hogar, para saber cosas sobre la vida sexual de sus clientes que nadie podía conocer.
Algunos soldados informaron que estas mujeres envejecían décadas de golpe, sus rostros transformándose en versiones ancianas que predecían cuánto tiempo les quedaba de vida. Ya fuera por maquillaje, trucos de luz o alucinaciones inducidas, el efecto era devastador para la moral. Para finales de 1966, Den había orquestado lo que muchos consideran su obra maestra de la guerra psicológica, la operación llamada de las sirenas. Esta operación atacaba la confianza fundamental entre los soldados estadounidenses y sus aliados survietnamitas, explotando tensiones raciales y malentendidos culturales para crear una atmósfera de paranoia total. La operación comenzó con una serie de incidentes aparentemente no relacionados. Los soldados survietnamitas asignados a unidades estadounidenses comenzaron a experimentar lo que parecían ser cambios de personalidad. Un traductor previamente alegre se volvió taciturno y silencioso. Un explorador de confianza comenzó a cometer pequeños pero significativos errores de navegación. Un oficial de enlace empezó a olvidar palabras en inglés que había sabido durante años. Los exámenes médicos no mostraban nada anormal, y los soldados afectados parecían genuinamente confundidos por los cambios. La verdad, cuando finalmente la descubrió la inteligencia del ejército, era más inquietante que cualquier teoría de conspiración. Las operadoras de Den habían estado secuestrando soldados survietnamitas durante operaciones rutinarias, sometiéndolos a un intenso condicionamiento psicológico, usando una combinación de privación sensorial, hipnosis y lo que ella llamaba terapia de fragmentación de la personalidad. Los soldados no eran convertidos en agentes enemigos. Eso habría sido demasiado simple de detectar. En cambio, sus personalidades eran deliberadamente desestabilizadas, convirtiéndolos en fuentes ambulantes de incertidumbre y miedo. Justo cuando pensábamos que entendíamos las profundidades de la guerra psicológica en Vietnam, el verdadero horror de los métodos de Den estaba a punto de revelarse. Si esta historia te pone la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame la historia militar oscura. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. La ofensiva del Tet de enero de 1968 marcó el momento en que las técnicas de guerra psicológica de Den alcanzaron su crescendo aterrador. Mientras los libros de historia se centran en los aspectos militares del asalto coordinado a posiciones survietnamitas y estadounidenses, los documentos clasificados revelan que la preparación psicológica para el Tet comenzó meses antes, orquestada con una precisión que todavía perturba a los psiquiatras militares que han estudiado la operación. A partir de septiembre de 1967, las bases estadounidenses en todo Vietnam del Sur comenzaron a informar de un fenómeno que desafiaba la explicación racional. Los soldados estaban experimentando lo que llamaban los sueños, pero no eran pesadillas normales. Eran visiones compartidas experimentadas simultáneamente por hombres que nunca se habían conocido, conteniendo detalles específicos que luego resultarían proféticos. Los sueños siempre seguían el mismo patrón. Una celebración que se convertía en masacre. Fuegos artificiales que se transformaban en disparos. Amigos que se rebelaban como enemigos. Rostros familiares que se desprendían para mostrar la muerte debajo. El soldado raso Michael Thornton, destinado en Saigón, registró en su diario el 15 de diciembre de 1967. Tuve el sueño otra vez anoche. Todos estábamos celebrando el Año Nuevo al estilo vietnamita, dragones de papel, petardos, todo. Todos reíamos, bebíamos, incluso los vietnamitas parecían amistosos. Entonces la boca del dragón se abrió y en lugar de un hombre dentro, no había nada, solo negro, una ausencia de todo. Y de esa oscuridad salían balas, pero no eran realmente balas.
Eran palabras en vietnamita que de alguna manera podía entender, y me decían cosas sobre mí que nadie sabe, cosas que nunca le he dicho a nadie, cosas que he intentado olvidar sobre lo que hice con esa chica en Dang, sobre lo que realmente siento acerca de la guerra, sobre lo que quiero hacerle al teniente Morrison. Me desperté y descubrí que otros 7 muchachos en mi barraca habían tenido exactamente el mismo sueño, palabra por palabra. Incluso las partes sobre mis secretos, excepto que en sus sueños eran sus secretos los revelados. Los sueños se intensificaron a medida que se acercaba el Tet, volviéndose más específicos y más proféticos. Los soldados soñaban con horas y lugares exactos donde ocurrirían ataques, individuos concretos que los traicionarían, heridas particulares que sufrirían. La presión psicológica era tan intensa que algunas unidades estaban al 50% de su efectividad en combate antes de que la ofensiva siquiera comenzara, con soldados negándose a permanecer en ciertos lugares o a interactuar con personas específicas basándose en sus sueños. La doctora Sarah Blackwood, psiquiatra del ejército que estudió el fenómeno, teorizó que las operadoras de Den habían descubierto cómo inducir estados oníricos específicos mediante una combinación de frecuencias subsónicas, desencadenantes de feromonas y señales visuales sembradas a lo largo del día. Pero incluso ella admitió que esto no explicaba del todo cómo soldados situados a cientos de millas de distancia podían experimentar visiones idénticas la misma noche hasta en los más mínimos detalles. La verdad, descubierta solo años después mediante documentos capturados, era que Den había pasado 2 años desarrollando lo que llamaba infiltración de conciencia colectiva, usando una combinación de técnicas tradicionales vietnamitas de meditación, condicionamiento psicológico moderno y lo que solo podía describirse como folclore convertido en arma. Sus operadoras habían aprendido a plantar lo que ella denominaba virus psíquicos, ideas que se propagaban de mente en mente a través del contacto social, haciéndose más detalladas y más aterradoras con cada transmisión. A medida que se acercaba el 30 de enero de 1968, las operaciones psicológicas alcanzaron un punto febril. En los días previos al TED, las operadoras de Den ejecutaron lo que llamaron el protocolo de revelación. Aliados survietnamitas de confianza comenzaron a revelar conocimientos imposibles, planes de batalla que no habían sido finalizados, información personal sobre soldados que nunca había sido documentada, eventos futuros descritos con precisión inquietante. Algunos hablaban con las voces de camaradas muertos. Otros cambiaban a mitad de conversación a acentos regionales perfectos de Estados Unidos, hablando como si fueran soldados nostálgicos de Iowa o Texas. Luego volvían atrás sin recordar lo que habían dicho. La noche del 29 de enero, pocas horas antes de que comenzara la ofensiva, miles de soldados estadounidenses y survietnamitas reportaron el mismo fenómeno. Silencio absoluto, no silencio normal. Sin insectos, sin viento, sin ruido ambiental de ningún tipo. El silencio era tan completo que los soldados podían oír su propia sangre fluir, sus propias neuronas dispararse. Muchos informaron que en ese silencio podían escuchar susurros en vietnamita que parecían venir del interior de sus propios cráneos, contando hacia atrás hasta algo terrible. Cuando la ofensiva del Tet estalló en todo Vietnam del Sur en las primeras horas del 30 de enero, la preparación psicológica resultó devastadoramente efectiva. Los soldados que habían estado soñando con el ataque durante meses experimentaron un déjà vu paralizante. Sabían lo que estaba sucediendo, lo habían vivido docenas de veces en sus pesadillas, pero ese conocimiento previo no ayudó, lo empeoró. Dudaban de cada decisión, preguntándose si estaban siguiendo el guión de sus sueños hacia muertes predichas. El teniente coronel James Harrison, defendiendo la embajada estadounidense en Saigón,
testificó más tarde en audiencias cerradas del Congreso. Mis hombres no estaban luchando contra el Vietcong esa noche, estaban luchando contra sus propias mentes. El soldado Anderson no dejaba de gritar que esto ya había pasado, que todos habíamos muerto ya, que solo estábamos repitiendo nuestras muertes una y otra vez. El sargento Williams se convenció de que algunos de nuestros propios hombres eran en realidad soldados enemigos con rostros estadounidenses. Disparó a 2 de su propio pelotón antes de que pudiéramos detenerlo. El cabo Davis simplemente se sentó en medio del tiroteo y empezó a reír, diciendo que nada de esto era real, que todavía estábamos soñando. El enemigo no necesitó romper nuestras defensas. Nosotros mismos nos destruimos desde dentro. El aspecto más devastador psicológicamente del Tet fue lo que Deng llamó el gran desenmascaramiento. Durante toda la ofensiva, aliados survietnamitas de confianza, personas que habían trabajado junto a los estadounidenses durante años, de repente se revelaron como operativos psicológicos de largo plazo. Pero no simplemente apuntaron sus armas a las fuerzas estadounidenses. En su lugar, comenzaron a describir con detalle perfecto cada momento de manipulación que habían realizado a lo largo de los años. Un traductor que había trabajado en el cuartel general del MACV durante 3 años se levantó durante el ataque y comenzó a enumerar cada pieza de desinformación que había plantado, cada pensamiento paranoico que había sembrado, cada pequeño acto de sabotaje psicológico que había llevado a cabo. Reveló cómo había estado volviendo lentamente locos a oficiales específicos, documentando su deterioro mental gradual con precisión clínica. Luego, habiendo pronunciado su revelación, volvió a luchar junto a los estadounidenses como si nada hubiera pasado, afirmando no recordar lo que había dicho. Estas revelaciones destrozaron la confianza fundamental necesaria para las operaciones militares. Los estadounidenses ya no podían saber si sus aliados eran enemigos, si sus enemigos eran aliados, o si toda la distinción se había vuelto irrelevante. Algunos soldados informaron que durante los combates las fuerzas enemigas y aliadas intercambiaban roles espontáneamente. Vietcongs que de pronto luchaban junto a ellos contra fuerzas survietnamitas para luego volver sin transición aparente. Si esto realmente ocurrió o fue una alucinación colectiva provocada por meses de condicionamiento psicológico, sigue sin estar claro. Nguyen Tin en persona, ya operando con la autoridad de un general aunque sin ostentar oficialmente el rango, coordinaba los aspectos psicológicos del Tet desde un búnker de mando que era en sí mismo una obra maestra de guerra psicológica. Construido bajo un templo budista en Ben Tri, el búnker estaba diseñado para desorientar a cualquiera que entrara. Pasillos que parecían rectos en realidad se curvaban imperceptiblemente, haciendo que las personas caminaran en círculos creyendo avanzar. Habitaciones construidas con ángulos sutilmente erróneos que provocaban incomodidad subconsciente. El aire estaba impregnado de incienso que contenía compuestos psicoactivos leves que aumentaban la sugestionabilidad. Subordinados que se reunían con Deng durante el Tet informaron que parecía existir en varios lugares al mismo tiempo. La veían en una sala, salían y la encontraban ya esperándolos en su destino, sin forma posible de haber llegado antes. Algunos informaron haber mantenido conversaciones enteras con ella que luego negaba, mientras otros hallaban órdenes escritas de su puño y letra que ella aseguraba no haber escrito. Ya fuera por dobles, drogas o pura manipulación psicológica, se había convertido en una figura que parecía trascender las limitaciones humanas normales. El 2 de febrero, cuando la fase inicial del Tet terminaba, Deng emitió lo que se conocería como la profecía, una serie de predicciones sobre el futuro de la guerra transmitidas por altavoces ocultos en las zonas donde se concentraban fuerzas estadounidenses. La profecía describía con detalle perturbador la eventual retirada estadounidense, la caída de Saigón,
fechas y eventos específicos que no ocurrirían hasta años después. En ese momento parecía propaganda. En retrospectiva, su exactitud fue tan precisa que algunos analistas de inteligencia creyeron que Dehn había logrado implantar sugestiones posthipnóticas en figuras militares y políticas clave que influían en sus decisiones futuras. Los años posteriores al TED vieron a Nguyen Thanh elevada al estatus de leyenda dentro de los círculos militares norvietnamitas. En abril de 1974, fue ascendida oficialmente a general de división, convirtiéndose en la primera mujer en la historia vietnamita en alcanzar ese rango. Pero para entonces, sus técnicas de guerra psicológica ya habían logrado su objetivo final. No solo la victoria militar, sino la contaminación psicológica completa de toda una generación de soldados estadounidenses. Los acuerdos de paz de París de 1973 y la eventual caída de Saigón en 1975 fueron, según documentos vietnamitas capturados, eventos que Dehn había escrito psicológicamente años antes. Había pasado los últimos años de la guerra no luchando batallas, sino plantando lo que llamaba recuerdos semilla, detonadores psicológicos que influirían en decisiones políticas y militares estadounidenses mucho después de que terminara el conflicto. Los veteranos que regresaron a casa llevaban estas semillas consigo, propagando una contagión de duda y miedo que influyó en la opinión pública y las políticas de maneras que todavía se están descubriendo. El doctor Richard Knowles, quien pasó 15 años tratando a veteranos de Vietnam en el Hospital de Veteranos de Los Ángeles, documentó patrones de daño psicológico que no coincidían con ninguna forma conocida de TEPT. Estos hombres tenían recuerdos que no podían haber ocurrido, conocimientos que no podían haber adquirido, temores de cosas que no existían. Dibujaban símbolos que nunca habían visto antes, pronunciaban frases en vietnamita que decían no conocer, describían con detalle perfecto lugares donde nunca habían estado. Era como si su conciencia hubiera sido infectada con experiencias ajenas. Y estas infecciones a veces se extendían a sus familias, sus terapeutas, cualquiera que se acercara demasiado a su trauma. Los grupos de apoyo para veteranos de Vietnam comenzaron a reportar fenómenos inquietantes. Hombres que nunca habían servido juntos, que nunca habían estado ni siquiera en la misma provincia, describían experiencias idénticas, no similares, sino idénticas, con nombres, fechas y detalles sensoriales específicos. Compartían recuerdos de una mujer a la que todos llamaban la general, una figura que aparecía de forma diferente a cada hombre, pero que todos reconocían como la misma persona. Ella aparecía en sus sueños, incluso décadas después de la guerra. A veces joven, a veces anciana, siempre sabiendo cosas sobre sus vidas presentes que deberían haber sido imposibles. En 1982, durante una reunión de veteranos en Washington, D.C. para la dedicación del monumento a los veteranos de Vietnam, se produjo lo que los testigos llamaron un episodio colectivo. Cientos de hombres se quedaron en silencio simultáneamente, sus ojos desenfocados, todos girándose para mirar en la misma dirección hacia una mujer en la multitud que no estaba allí cuando la gente la miraba directamente. Durante exactamente 3 minutos, estos hombres permanecieron inmóviles, lágrimas corriendo por sus rostros antes de volver de golpe a la normalidad, sin recordar lo que había pasado. Las grabaciones de seguridad del evento, revisadas años después, no mostraron a ninguna mujer en el lugar al que todos miraban, solo un espacio vacío que parecía brillar levemente, como si el propio aire estuviera mal. La verdadera magnitud de las operaciones psicológicas de Dehn solo comenzó a emerger en la década de 1990, cuando tanto archivos estadounidenses como vietnamitas se abrieron parcialmente a los investigadores. Lo que encontraron desafió supuestos fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia
y los límites de la manipulación psicológica. Dehn había mantenido registros detallados de sus experimentos, tratándolos como investigación científica sobre los límites de la percepción humana y la maleabilidad de la memoria. Sus notas, escritas en un cifrado único que combinaba vietnamita, francés y notación matemática, revelaron un enfoque sistemático de manipulación de la conciencia que se adelantó por décadas a descubrimientos posteriores en neurociencia. Había desarrollado técnicas para crear lo que llamaba anomalías cognitivas persistentes, estados mentales que se mantenían indefinidamente, resistentes a la terapia o la medicación. Había descubierto formas de vincular múltiples conciencias entre sí, creando experiencias compartidas a través del tiempo y el espacio. Y lo más inquietante, había encontrado métodos para implantar experiencias que solo se activarían años o décadas después del condicionamiento inicial, desencadenadas por eventos o estímulos específicos. Una entrada fechada el 15 de marzo de 1969, su 49 cumpleaños, era particularmente reveladora. Los estadounidenses creen que la guerra consiste en destruir el cuerpo del enemigo o quebrar su voluntad. No entienden que la conciencia misma puede transformarse en un arma que sigue disparando mucho después de que la guerra termina. Cada soldado que regresa a casa lleva consigo una parte del campo de batalla, no en sus recuerdos, sino en la estructura misma de su conciencia. Ellos difundirán lo que han experimentado como un virus, infectando a su sociedad con duda, miedo y el conocimiento de que la realidad misma es negociable. Esta es nuestra verdadera victoria. No la liberación del sur, sino la liberación de la mente humana de la ilusión de la realidad fija. Cuando Dehn murió el 26 de agosto de 1992, su funeral fue atendido por miles de personas, incluidas muchas de las mujeres que habían servido en el ejército de cabellos largos. Estas guerreras envejecidas compartieron historias que nunca se habían documentado oficialmente, operaciones que incluso Dehn había considerado demasiado peligrosas para registrar. Hablaron de técnicas que podían fragmentar permanentemente el sentido del yo de una persona, de métodos para crear recuerdos tan reales que sustituían las experiencias auténticas, de formas de llegar a través del tiempo y afectar eventos que ya habían ocurrido o que aún no habían sucedido. Una antigua operadora, Madame Tran Tijan, reveló poco antes de su propia muerte en 2010. La general nos enseñó que la mente existe en más dimensiones que el cuerpo. Lo que ustedes llaman guerra psicológica era solo la superficie. Aprendimos a luchar en lugares que no tienen nombre, contra enemigos que no sabían que eran enemigos, usando armas que no eran armas hasta que eran disparadas. Algunos de los soldados estadounidenses contra los que luchamos todavía nos combaten ahora, 30 años después del fin de la guerra, en batallas que ocurren en su sueño, en los espacios entre sus pensamientos. Nunca serán libres porque la libertad misma se ha convertido en su prisión. El Pentágono mantiene un expediente clasificado sobre Nguyen Tinh, que permanecerá sellado hasta 2075, con provisiones para extender la clasificación indefinidamente. Según quienes han visto partes de él, no contiene solo inteligencia militar, sino lo que una fuente describió como peligros ontológicos, información sobre técnicas de guerra psicológica que podrían desestabilizar fundamentalmente la sociedad si se hicieran públicas. Supuestamente el archivo incluye documentación de incidentes que violan nuestra comprensión de la causalidad, la conciencia y la naturaleza misma de la experiencia humana. Un memorando filtrado de 2003 hacía referencia a algo llamado el efecto Dehn, un fenómeno en el que los veteranos expuestos a sus operaciones psicológicas a veces afectaban equipos electrónicos, haciendo que las cámaras fallaran, que los dispositivos de grabación captaran sonidos que no existían y que las computadoras mostraran información que nunca se había introducido.
El memo recomendaba que ciertos veteranos nunca se acercaran a equipos sensibles y que sus expedientes médicos se mantuvieran solo en papel, ya que los registros digitales tendían a contaminar otros archivos de maneras inexplicables. Los psiquiatras militares modernos que estudian las técnicas de DEN han llegado a una conclusión inquietante. Sus métodos no funcionan creando experiencias falsas, sino revelando que todas las experiencias son en cierto sentido falsas, que la conciencia misma es una especie de alucinación controlada que puede ser hackeada, modificada y convertida en arma. Los veteranos que traumatizó no estaban dañados en el sentido convencional. Se les había dado un conocimiento que los seres humanos nunca estaban destinados a tener. Se les mostraron verdades sobre la naturaleza de la mente y la realidad que nuestros mecanismos psicológicos de defensa normalmente ocultan. La doctora Jennifer Crenshaw, que ha pasado la última década estudiando lo que llama síndrome DEN en veteranos de Vietnam, lo expresa así: imagina que alguien te mostrara que toda tu vida, cada recuerdo, cada experiencia, cada pensamiento, era solo una posible configuración de conciencia entre infinitas posibilidades, todas igualmente reales. Imagina que pudieran hacerte experimentar esas otras posibilidades, vivir esas otras vidas, ser esas otras personas. Eso es con lo que lidian estos veteranos. No tienen TPT, tienen trastorno de estrés multirrealidad. No están traumatizados por lo que les sucedió. Están traumatizados por descubrir que el propio suceder es una ilusión. En los años posteriores a la guerra, los investigadores han intentado reconstruir el alcance total del programa de guerra psicológica de DEN. Lo que han encontrado plantea más preguntas que respuestas. Los veteranos que se enfrentaron a sus fuerzas todavía luchan por separar recuerdos reales de los implantados. Los grupos de apoyo descubrieron a hombres que nunca habían servido juntos, compartiendo experiencias traumáticas idénticas. Los psiquiatras militares documentaron casos de soldados que conocían información que no podían haber aprendido de ninguna manera. El expediente clasificado del Pentágono sobre Nguyen Tinh permanece sellado hasta 2075. Quienes han visto partes de él describen advertencias sobre técnicas psicológicas consideradas demasiado peligrosas para la guerra moderna. Supuestamente el archivo concluye con una sola y escalofriante recomendación: no intentar replicar, no intentar contrarrestar, olvidar. Pero olvidar no es posible para quienes experimentaron sus métodos de primera mano. Ellos viven con el conocimiento de que todo lo que creían saber sobre la mente humana, sus límites, sus defensas, su naturaleza fundamental, podría estar equivocado. Nguyen Thanh no solo ganó una guerra, demostró que la realidad misma podía convertirse en un arma, que la conciencia podía volverse contra sí misma, que el campo de batalla de la mente no tiene fronteras ni reglas. Quizá ese sea su verdadero legado, no la victoria militar, sino la demostración de que el arma más aterradora jamás creada no es nuclear, biológica ni química, es psicológica, y una vez que esa puerta se abre, nunca puede cerrarse por completo. ¿Qué crees que realmente pasó en esas selvas? ¿Fueron los métodos de Dean puramente psicológicos? ¿O descubrió algo sobre la conciencia humana que desafía nuestra comprensión? Déjanos tus teorías en los comentarios. Si encontraste esta investigación sobre la historia militar oculta fascinante, suscríbete a Liturgy of Fear y activa la campana de notificaciones. Comparte este video con alguien que crea que conoce toda la historia de la guerra de Vietnam. Hasta la próxima. Esto es Liturgy of Fear, recordándote que las batallas más aterradoras son las que se libran en la mente.